Le doy la bienvenida al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, quien me acompaña en vivo desde Guayaquil. Ahí está el presidente Lenín Moreno. Presidente, gracias por esta entrevista una vez más. Hace poco nos reuníamos aquí, precisamente en Nueva York. Hablábamos de las reformas pendientes para poder tener acceso al Fondo Monetario Internacional y hoy parece que esas reformas han puesto de cabeza al país y lo han hecho mudar la sede de gobierno a Guayaquil. ¿Lo había proyectado así? ¿Esperaba que esto pudiera ocurrir? Buenas noches, presidente, bienvenido. Sí, Fernando, buenas noches. Si me permite, primero quisiera hacer un saludo afectuoso, cariñoso a la querida y hermosa ciudad de Guayaquil, que casualmente el día de hoy cumple 199 años de su independencia. Mire qué casualidad, después de 199 años, pues volver a hablar de paz, volver a hablar de orden y volver a hablar de progreso. Sí, hace una semana y media que estuvimos con usted, pude manifestarle que sin duda alguna había que tomar algunas medidas para poner en orden la economía ecuatoriana y estabilizar las finanzas después de la debacle que recibimos del gobierno anterior. Sí, también preveíamos que podían haber reacciones de este tipo y claro, nos preveíamos también la forma como podíamos enfrentarla. Quiero, de todas formas, independientemente de todo lo que ha ocurrido, pues dar mi agradecimiento franco, sincero y felicitar al movimiento indígena que el día de hoy tuvo una manifestación pacífica. Y digo pacífica y en orden porque un grupo que lastimosamente se infiltró y que el día de ayer fue separado, uno o dos grupos que fueron separados el día de ayer del movimiento, porque realmente se los identificó como gente pagada y de una enorme agresividad. Esos grupos en un momento determinado se separaron y volvieron a causar conflicto en los alrededores del Palacio de Gobierno, pues muchos de ellos han sido capturados y verdaderamente identificados su procedencia, que tiene bastante que ver con grupos terroristas, y ya ustedes lo van a conocer en lo posterior, con grupos terroristas de afuera y de adentro, y con grupos criminaloides de acá, también de dentro del Ecuador. Así no suele ser el comportamiento de los indígenas, así no es el comportamiento de nuestros hermanos indígenas. Ellos suelen reclamar siempre con energía, como debe ser, y como tienen derecho de acuerdo a la Constitución, pero sí, por supuesto con la altura que les caracteriza. Presidente Moreno, usted decide mudar la sede de gobierno a Guayaquil. ¿Por qué? ¿Corría peligro la vida del presidente? ¿Qué fue lo que lo hizo tomar esta decisión? ¿No se contaba con la seguridad suficiente? ¿Se temía que fueran rebasados? ¿Y cuánto tiempo más va a estar en Guayaquil en lugar de Quito? Bueno, mire, Fernando, verdaderamente la vida del presidente no es lo más importante. Lo más importante es el mantenimiento del orden democrático y de la paz. Y, por cierto, del camino hacia el progreso, que es lo que buscan todos los mandatarios. Eso no era lo importante. Lo importante es poder administrar el país, poder administrar la crisis de la mejor manera, de la manera más correcta, de la manera más legal, de la manera más justa. El centro de Quito, pues, es un sitio bastante cerrado, que había que protegerlo, y bajo esas circunstancias es difícil que las personas con las cuales se dialoga, los ministros, los funcionarios de Estado, puedan acercarse con facilidad al Palacio. Es por eso que decidí trasladar la sede de gobierno, como tengo derecho de acuerdo a la Constitución, a la querida ciudad de Guayaquil, donde me encuentro en este momento y desde donde hemos estado gestionando el proceso de diálogo, el proceso de paz, el proceso de orden y, por supuesto, atendiendo a los señores ministros y a las personas que han acudido con el fin de aportar con sus ideas, aportar siempre con todos, fundamentalmente con los principios y valores que deben regir en la democracia. Usted hace un momento, entiendo, era más un tema de acceso que de otra cosa para poder trabajar precisamente con el gabinete. Usted hace un momento hablaba de grupos terroristas, criminaloides, y con toda certeza ha venido afirmando, le digo, no solamente usted, sino la ministra de Gobierno lo hizo en el programa, señalando al expresidente Correa y a Nicolás Maduro. Después lo hizo su vicepresidente, también señalando al expresidente Correa, a Nicolás Maduro. Claro, lo ha hecho usted también. Con toda certeza, presidente Moreno, usted sostiene que los hechos violentos de los últimos días eran parte de un plan para desestabilizar su gobierno y que el expresidente Rafael Correa
y Nicolás Maduro están detrás del mismo. ¿Sigue sosteniendo esto? Bueno, eso parece que fue algo planificado inclusive antes del triunfo electoral que tuve yo. Pero sin embargo creo que uno de los elementos que de mayor manera confirman esto es la presencia de altos dirigentes de lo que ahora se denomina la Revolución Ciudadana y de la presencia inclusive de Correa, que hay algunas personas que mantienen que todavía se encuentra ahí, inclusive identifica la ciudad de Barquisimeto como el sitio en el cual estuviera residiendo, pues ellos acudieron para recibir, estamos más que seguros, las órdenes, las indicaciones, la direccionalidad que se debía dar a este proceso por parte del sátrapa que dirige lastimosamente los destinos de ese pueblo querido venezolano. Aquí hay muchos factores, muchos elementos y muchas voces. Estamos hablando, obviamente la actitud del presidente Correa pues pudiera justificar precisamente o sustentar lo que me está diciendo, pero entonces entra también Nicolás Maduro respondiéndole a usted, entra también Diosdado Cabello, entra también un comunicado de las FARC apoyando las manifestaciones del movimiento indígena. Para usted, ¿qué indica todo esto? ¿Le parece que es un plan mucho más grande de lo que tal vez los propios ecuatorianos, que la prensa, que podamos entender, o es lo que dicen algunos? Lenín Moreno deje de echarle la culpa al gobierno anterior y responda por el suyo. ¿Cuál de las dos cosas serían y qué le respondería a aquellos que dicen, oiga, ya deje de echarle la culpa al otro gobierno, esto es responsabilidad suya? No, es responsabilidad mía realmente el momento y hay que reconocerlo así. Es por eso que estoy tomando las medidas necesarias para poder transformar radicalmente, estructuralmente el país. Pero el momento en que nosotros, y usted manifiesta, a lo mejor por inocencia, pues la inocencia se la va perdiendo el momento en que nos vamos encontrando con las realidades. Y definitivamente es un plan sistematizado, es un plan sistemático porque lo aplican además en muchas otras partes, en la cual los elementos convergen y los elementos apuntan a un solo objetivo, que es desestabilizar al gobierno del Ecuador. No hay mucho a dónde perderse. Todos estos grupos que usted ha mencionado convergen en un solo objetivo, vuelvo a recalcar, quebrar la democracia en el Ecuador. Si estos grupos y estos personajes que usted ha señalado, en efecto, como usted lo sostiene, buscan desestabilizar al Ecuador, yo le quiero preguntar, y me lo responde después de la pausa, presidente Moreno. Ajá. ¿En qué momento, ¿cómo no? ¿En qué momento se podrá hacer que el expresidente Correa enfrente a la justicia del país que lo está esperando? Primero. Segundo, ¿tiene los elementos para judicializar esto que me está diciendo, que hay un plan y que detrás estaría, además de otros factores, el expresidente Correa? Si es así, ¿por qué no llevarlo ante la justicia internacional? ¿Piensa de nueva cuenta tal vez solicitar a Interpol el apoyo? Todo esto es muy importante siempre y cuando usted me diga que tiene los elementos para judicializar esto, un intento de desestabilización en el que estaría detrás el expresidente Correa, sumado a todos los otros factores que nos ha dicho. ¿Piensa usted llevarlo a un plano judicial, legal, internacional? Porque hoy está ocurriendo esto que usted me dice, y si ellos siguen tranquilamente y campantes por el planeta, puede volver a pasar mañana. Se lo digo y se lo planteo, a ver cuál es la idea que tendría el presidente Lenín Moreno para frenar esto que denuncia y sostiene. Es un plan en el que participan diferentes actores, pero principalmente el expresidente Rafael Correa. Hago una pausa, escucho la respuesta del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en vivo, él desde Guayaquil, un servidor desde Nueva York. Ya vengo. Le preguntaba, después de mencionar los actores que estarían detrás de este intento de desestabilización que así sostiene y así denuncia el gobierno del presidente Moreno, le decía yo, si se tienen los elementos, si se tienen las pruebas, ¿por qué no llevarlo al plano internacional, a la justicia internacional, a la propia justicia ecuatoriana, para poner un alto a lo que hoy ocurre, porque podría ocurrir mañana? Y particularmente, y señalando al expresidente Rafael Correa, como lo ha hecho el presidente Moreno. ¿Lo tiene pensado? ¿Tienen los elementos para hacerlo, presidente Moreno? Bueno, las evidencias apuntan precisamente hacia él como el actor fundamental en este proceso de desestabilización. Pero además, la justicia está encargada de todos los actos de corrupción que se cometieron durante la década pasada. Y las pruebas, pues, más que abundan.
Eso ya es una certeza en la conciencia de los ecuatorianos, pero es mejor que dejar que la justicia, que las instituciones, las funciones de control que ahora ejercen de manera autónoma e independiente, no como sucedía en el periodo anterior, pues puedan llevar a cabo todos los procesos. Igual, no se olvide que el presidente Correa en este momento es un prófugo de la justicia, un prófugo que en más de una ocasión ha cambiado de dirección para que inclusive no se le pueda hacer llegar las notificaciones respectivas, e inclusive se pidió la asistencia del Interpol. Pero usted suele conocer lo difícil que es los trámites a nivel de ese tipo de instituciones internacionales, y nosotros lo único que estamos de manera paciente es a la expectativa de que la justicia cumpla con su tarea, cumpla con la función que le corresponde, que vuelvo a recalcar, lo hace de manera autónoma. Mire, pero me gustaría hablar también en términos positivos porque quiero agradecer sinceramente a todos los países de América y el mundo, países de orientación democrática, por supuesto, que nos han hecho llegar su solidaridad, principalmente con el proceso democrático que se lleva adelante en Ecuador, y por supuesto el rechazo de las intentonas golpistas que se han dado. Además, acá dentro del país, como también seguramente usted lo pudo ver en los videos, se han llevado muchas marchas por el orden, por la paz, por el progreso, por el derecho a que se le dejen trabajar en paz y que las ciudades puedan seguir avanzando a ritmo acelerado como se está dando durante este proceso democrático. Le voy a hacer una última pregunta, ya no voy a hablar más sobre el expresidente Correa, pero quiero su opinión acerca de la posibilidad planteada por él mismo de poder regresar como candidato, aunque sea en la fórmula de vicepresidente, ¿no? Pero poder regresar al Ecuador y postularse en la fórmula de vicepresidente, algo parecido a lo de Argentina con Cristina Fernández. ¿Qué opinión le merece esto? Estas son declaraciones del mismo Rafael Correa. Bueno, yo le puedo manifestar mi opinión. Lo que no puedo es determinar qué es lo que van a hacer las funciones independientes como la Corte Constitucional, como las otras funciones de control, entre esas pues el Consejo Nacional Electoral. Ellos serán los que determinen si es que de acuerdo a la Constitución él puede ser o no candidato. De manera particular yo pienso que no, pero pienso que no va a ser candidato porque lo va a rechazar el pueblo ecuatoriano fundamentalmente, porque es demasiado el daño que causó, es demasiado el daño que sigue causando y seguramente será todavía por mucho tiempo grande el daño que ha causado. Una deuda inmensa, unas cuentas totalmente desordenadas, obras faraónicas mal hechas y con mucha carga de corrupción. Yo creo que es suficiente experiencia como para que un pueblo como es el ecuatoriano lo vuelva a rechazar. Dejemos entonces el tema del expresidente Correa para entrar de lleno en lo que está denunciando precisamente la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. A ver, aquí la condición que ellos ponen para entablar diálogo con usted, presidente, o con su gobierno, es que se derogue este decreto ejecutivo, el 883, es el subsidio a las gasolinas. Pero ustedes vienen entonces a proponerles un plan que tiene que ver con, enfocado al agro, pero que claro tiene que ver con sistemas de riesgo parcelario, reestructurar la deuda para asociaciones que no han podido pagar parcelas, seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con Senagua, kits tecnológicos, incluso un tema de educación también. Pero ellos no están pidiendo esto, ellos no lo están viendo como una opción y se mantienen y sostienen que tienen que hablar sobre derogar el decreto del subsidio a las gasolinas, la eliminación del mismo, y que tiene que ser con usted. ¿Qué le responde? Bueno, mire, Fernando, yo había manifestado hace un día que con los principios no se claudica. Y si existe un principio, por lo menos de redistribución económica, es el hecho de que, en primer lugar, los subsidios no vayan hacia los más ricos, en primer lugar. Y en segundo lugar, que esos subsidios no beneficien fundamentalmente a las personas que trafican precisamente con ese esfuerzo que significa el pueblo ecuatoriano para llevar la gasolina y el diésel a otros países, por supuesto también a los países que se encuentran en la frontera del Ecuador. Y vuelvo a recalcar, es un principio sobre el cual no se puede claudicar. Sin embargo, nosotros hemos hecho una propuesta que partió desde el primer momento, el de dialogar acerca de las compensaciones que se pueden entregar a los hermanos indígenas. Ya usted lo ha manifestado, riego, maquinaria, equipos, insumos
para que puedan producir de mejor manera, porque al final esa es la mejor forma de erradicar la pobreza. Además, por supuesto, con donaciones y renovaciones de crédito de acuerdo a la circunstancia, escuelas comunitarias que fueron cerradas perversamente en el periodo anterior y que impiden que los niños del campo asistan a educarse, centros médicos comunitarios que fueron desmantelados completamente. El dinero que produzcan esas medidas, que dejemos, más bien dicho, derogar por el concepto de esas medidas, serán destinadas precisamente a mejorar la calidad de vida del agro y a erradicar la pobreza en los sectores que siempre han estado excluidos de la riqueza y del bienestar, que son precisamente nuestros hermanos indígenas. Es por eso que siempre los tratamos con cariño. Hoy por la mañana manifestaba de que jamás yo he pronunciado un epíteto, jamás un insulto, jamás he confrontado con los hermanos indígenas, y no va a ser este el momento para empezar a hacerlo. Todo lo contrario, nos pondremos de acuerdo, creo yo, con bastante facilidad. No en las perversiones de la economía con las que se han venido tratando hasta ahora. No, esas no. Con compensaciones que satisfagan lo que ellos desean, lo que ellos anhelan, salir de la pobreza y encaminarse hacia el desarrollo. Voy a marcar una pausa para regresar hablando de este tema, porque para muchos pareciera que se empezó con el pie izquierdo. Y le planteo el por qué, y usted debe estar enterado. Desde su gobierno están hablando de que ya hubo diálogos, está como mediador la ONU, ya lo habíamos dicho, y de que ya hubo diálogos, ¿no? De que ya se había sentado, ya se había podido hablar, pero por el otro lado, el lado de los grupos indígenas dicen, mentira. Mandaron un comunicado desmintiendo que haya habido acercamientos, que haya habido diálogo, y esto no es así. Y la pregunta con la que abrió el programa es, ¿a quién le creemos? ¿Y por qué? ¿Por qué entonces se empieza a antagonizar? Cuando escucho su respuesta, con esta intención de arreglar las cosas, me dice usted rápido, y yo le digo, pero si se empieza con uno dice una cosa y el otro dice la otra, ya se está antagonizando. Presidente Moreno, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Su gobierno o los grupos indígenas? ¿Hubo un acercamiento o no lo hubo? Para empezar a aclarar desde hoy si es que se está logrando algo o no, o si es nada más un tema mediático o de falta de comunicación, pero me lo dice después de la pausa. Presidente Moreno, voy a regresar en cualquier momento para continuar con esto después de este corte comercial. Ya ven. Estamos de vuelta y con el presidente Lenín Moreno. Me están llegando un comunicado, ahora mismo lo voy a retomar, aquí de la CONAIE, de hace unos minutos, lo voy a retomar, pero vamos a hablar precisamente sobre eso. Hoy más temprano, presidente Moreno, la CONAIE desmentía al vicepresidente Otto diciendo que no había ningún tipo de diálogo con dirigentes del movimiento a través de la ONU Ecuador. Y entonces uno se pregunta, ¿quién está mintiendo aquí o qué fue lo que pasó? Porque sería empezar con el pie izquierdo, ¿no lo cree? No, no está mintiendo ninguno de los dos, Fernando. Hace poco más de una semana conversábamos con usted acerca de la inmensa y maravillosa diversidad que tiene nuestro país, en el plano natural y en el plano humano. Y da la coincidencia de que también en el plano humano, si lo decantamos hacia lo que es la dirigencia de los indígenas, nosotros encontramos muchas organizaciones que se atribuyen su representatividad y muchas personas que se atribuyen la representación de esas organizaciones. Es por eso que se hace un tanto dificultoso que haya un contacto directo con cada una de las organizaciones por parte de los mandatarios. Pero sin embargo, nosotros hemos estado permanentemente dialogando con muchas de esas organizaciones. Es importante recalcar, Fernando, que desde un inicio, entre las pautas, entre los principios que el gobierno siempre mantuvo, fueron precisamente el diálogo. Uno de ellos fue el diálogo, el tratar de obtener consensos, el tratar de obtener acuerdos mínimos, coincidencias que siempre las podemos encontrar, sí. No con facilidad, con algo de esfuerzo, pero si se actúa con buena fe, se puede llegar a ellos. Además, por supuesto, de la transparencia, de la equidad, de la tolerancia, del respeto, de la reinstitucionalización. Uno de esos aspectos fue el diálogo, y lo está llevando adelante en los últimos meses el señor vicepresidente de la República, que lo ha hecho verdaderamente bastante bien. Pero, por supuesto, una cosa es el diálogo. No nos olvidemos que el diálogo no necesariamente obliga, son los acuerdos a los que se llega los que realmente obligan. Ese momento nosotros lo que hicimos antes de tomar las medidas es recoger de todos los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana sus opiniones al respecto. Sabíamos que las medidas
Por supuesto son duras, claro que lo son, pero necesarias, sumamente necesarias en momentos en que, vuelvo a recalcar, la crisis que heredamos, y no es que estemos tratando de atribuirle todos los errores al gobierno anterior, no, estamos atribuyendo la corrupción, la inmensa corrupción que rondó con lo insólito, con lo estrambótico, con lo bizarro por parte del gobierno anterior, que nos dejó realmente endeudados, bastante endeudados, y es por eso que inclusive hemos tenido que acudir al Fondo Monetario Internacional para tratar de obtener financiamiento para nuestro desarrollo en mejores condiciones. Estamos dialogando, seguimos dialogando, han sido partícipes activos la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las universidades y las Naciones Unidas. Inclusive yo recibo permanentemente llamadas por parte de sus personeros para comunicarme los avances de ese diálogo. Presidente, hay una preocupación generalizada y de un servidor también. No sé si usted me pueda explicar por qué se están denunciando, primero, por un lado, por ejemplo, detenciones irregulares de 83 personas del movimiento indígena, esto durante las protestas del 8 de octubre. Esto lo denuncia la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Acabo de recibir un comunicado, y me va a perdonar si no lo pronuncio bien, de Jatarishun, sí, cómo no, Jatun Tantanacuy, Runacunapac, Inca Ximipi Uyasha Nichik, que es la Unión de Organizaciones Indígenas de Saquisilí. Están hablando de la retención de personal militar en su jurisdicción, y dentro de las cosas en este comunicado que piden para finalizar estas retenciones, el cese de la represión en contra de sus hermanos indígenas, la liberación inmediata de sus hermanos y hermanas que se encuentran privados de sus libertades, y por otro lado, han denunciado también por parte de Fundamedios agresiones contra la prensa. Le quiero preguntar, ¿se ha convertido el intento de frenar los actos vandálicos en un órgano de represión? ¿Se les ha pasado la mano ya? ¿Están fallando y cruzaron la línea tan delgada? Se lo pregunto por estas denuncias que vienen haciendo, ya le digo quién, y la reacción que hay de retener a miembros del ejército y poner condiciones para liberar a los mismos. ¿Qué me dice de todo esto? Esto no habla de un control, esto no habla de que las cosas se estén calmando, no habla de diálogo, habla más bien de una confrontación peligrosa en la que la prensa está siendo afectada, como denuncia Fundamedios, se denuncian detenciones irregulares, se denuncia retención de militares. Presidente Moreno, ¿qué me dice de todo esto? Bueno, como usted conoce, verdaderamente existen protocolos del comportamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía. Esos protocolos, principalmente del uso progresivo de la fuerza, están siendo claramente utilizados por la policía, pero no se ha llegado a esos extremos. Todo lo contrario, lo único que se ha procurado es que se dispersen las personas, pero han habido actos vandálicos muy graves, agresiones que han causado lesiones en policías, en miembros de las Fuerzas Armadas, y asaltos y daños a los bienes particulares y públicos, y vuelvo a recalcar, lesiones inclusive a la integridad física de las personas en más de una ocasión. Todo eso está grabado, Fernando. Que estas organizaciones estén reclamando, pues lo pueden hacer con todo derecho. Ya no estamos en el régimen anterior. Ahora se puede reclamar y se puede acudir a las instancias judiciales que actúan, vuelvo a recalcar, de forma independiente. Voy a marcar una pausa, presidente, si me lo permite. En cuanto a la retención de militares, sí, lo han hecho, pero hemos de reconocer también que se lo ha hecho de forma pacífica, y en más de una ocasión pues los han liberado, porque saben perfectamente que los militares responden positivamente a las expectativas de la ciudadanía también. Déjeme marcar una pausa, presidente Lenín Moreno, y me voy al corte con esto que escribe una gran periodista que usted seguramente conoce, ecuatoriana, María Josefa Coronel. Dice: el Ecuador merece tener posibilidades reales de identificar claramente quiénes atacan nuestra democracia y procesarlos por ese crimen. Esto es lo que opina María Josefa Coronel, una destacada periodista ecuatoriana. Hago una pausa, regreso con el presidente Moreno. De vuelta con el presidente Lenín Moreno, me queda muy poco tiempo. Propuestas que se deben implementar en el Ecuador. Esto viene del Vox Populi, se las voy a decir y me dice qué opina rápidamente. Bajar el sueldo a la mitad, presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, prefectos y alcaldes. Bajar el sueldo a los asambleístas a 2 sueldos básicos.
reducir el número de asambleístas a 1 por provincia, eliminar los sueldos vitalicios a exmandatarios, obligar a los presos a hacer trabajos y obras en beneficio de la comunidad, decretar estado de excepción, ya lo hizo, incautar los bienes de los involucrados en corrupción y que no podrán ejercer cargos públicos y políticos, quitar el aporte del Estado a los partidos políticos. ¿Qué opina de estas propuestas? Vienen del soberano, del pueblo. ¿Las tomaría en cuenta tal vez? Mire, pero claro que sí, siempre hemos tomado en cuenta las propuestas que se hacen desde la ciudadanía. Hay que verificar, en primer lugar, que emerja realmente la ciudadanía esas propuestas y las canalizaremos como hemos hecho con diálogo, como con todos los otros elementos de los cuales hemos conversado. Pero hace un momento usted no conversaba acerca de lo que opina María Josefa Coronel. Sí, sin duda alguna. Y eso es lo que hay que hacer, presentar las pruebas. Yo quiero recordarle, Fernando, de que no nos estamos enfrentando a a un tipo de personas transparentes, honestas y de comportamiento rectilíneo. No es de ellos que estamos hablando. No es del comportamiento típico de los hermanos indígenas a los cuales nos estamos enfrentando. La policía y el ejército se están enfrentando a criminales, a delincuentes que han asaltado, que han violentado los bienes del Estado, los bienes de la ciudadanía. Eso es otra cosa. Eso, por favor, es protesta social. La protesta social es un derecho que está claramente identificado y especificado en la Constitución ecuatoriana. Todos los ecuatorianos tienen derecho a protestar, pero por supuesto sin lesionar la integridad física de los ecuatorianos y sin tampoco afectar los bienes que tanto trabajo cuestan conseguir. Pero siempre vigilantes también, presidente Moreno, de que se respeten los derechos humanos y que no se confunda por parte de las autoridades ni el ejército quiénes son violentos y quiénes son pacíficos, porque la línea es fácil de cruzar, por supuesto, y hay muchas denuncias que nos preocupan. Vamos a monitorearlo. Me tengo que despedir, presidente Moreno. Le quiero agradecer su tiempo y por el bien de los ecuatorianos. Gracias, Fernando. Que haya una solución muy pronta, diálogo y paz para Ecuador. Gracias, presidente Moreno. Sí, claro, y la va a ver muy pronto. Gracias, Fernando. Gracias a usted. Buenas noches.